Bienvenidos y bienvenidas a esta presentación que corresponde a la unidad 1, en la que tratamos los problemas sociales y ecológicos de la agropecuaria industrial y que es parte de la asignatura Agroecología para el Cambio Transformativo. Esta presentación tiene el objetivo de proveer claridad conceptual sobre qué son los organismos genéticamente modificados. Esta aclaración facilitará realizar las actividades de la sesión. Comencemos con la definición que provee el Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología. Este protocolo deriva del Convenio sobre la diversidad biológica, el cual es un acuerdo multilateral en materia ambiental en el marco de las Naciones Unidas. El Protocolo de Cartagena dice, y podemos leer la definición, que se trata de cualquier organismo, es decir, una planta, animal o microorganismo, que posee una combinación nueva de material genético obtenida a través de la aplicación de la biotecnología moderna. En esta definición existen dos elementos importantes. Primero es la combinación nueva de material genético, que hace referencia al origen de estos organismos, que son parte de un proceso de innovación humana, es decir, no suceden de manera espontánea, sino son el resultado de una alteración intencional. El segundo elemento es biotecnología moderna. Y para entender este concepto es importante primero definir lo que es biotecnología. El Convenio sobre la diversidad biológica indica, y leemos la definición, que es la aplicación tecnológica que utiliza sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos. Esta es una definición muy amplia e incluye distintas aplicaciones biotecnológicas, como por ejemplo la biotecnología moderna. El Codex Alimentarius, que son directrices internacionales para garantizar la inocuidad alimentaria, indica que la biotecnología moderna es la aplicación de técnicas de biología molecular que superan las barreras fisiológicas naturales de la reproducción o recombinación y que no son técnicas utilizadas en la reproducción o selección natural. Es decir, que mientras que la biotecnología es una definición amplia que abarca distintas aplicaciones biológicas, la biotecnología moderna es aquella que opera a nivel molecular, por ejemplo a nivel de los genes, para dar lugar a procesos que no ocurrirían de manera natural, como se dijo anteriormente, y que, como se indica en el texto de esta definición, a través de la frase aplicadas en la biotecnología moderna y que no son utilizadas en la reproducción o selección tradicional. Para aclarar un poco más la diferencia entre biotecnología moderna con otras biotecnologías, podemos referir a los productos que genera. De la biotecnología tradicional, por ejemplo, es decir, aquella que no aplica modificaciones a nivel tan pequeño como moléculas o a nivel de genes, resultan productos de consumo que son común y que son históricos, como el pan, como diferentes lácteos. Recientemente también tiene aplicaciones como en la reproducción in vitro. En estas no se realizan cambios a nivel molecular, sino se trabaja con todo el organismo en su integridad y en su estado original. En cambio, los productos de la biotecnología moderna dan lugar a productos resultantes de la ingeniería genética, como por ejemplo los organismos genéticamente modificados. Existen diferentes técnicas a través de las cuales se pueden producir organismos genéticamente modificados. La más conocida es la transgénesis, a través de la cual se combinan genes de una especie que de manera natural no se intercambiarían con el material genético de otra especie. Un ejemplo del producto de la transgénesis son las variedades de soya con genes de microorganismos del suelo que le dan tolerancia a herbicidas. Aquí, en este conjunto de técnicas que muestra esta diapositiva, es importante aclarar que la cruza no es una modificación genética,
porque en realidad no se trata de una manipulación forzada a nivel molecular, sino un cambio en toda la información genética del organismo. El conocer cómo se producen los organismos genéticamente modificados nos puede ayudar aún más a comprender lo que son. Y de manera simplificada, se construyen a través de la siguiente secuencia. Primero se identifica y se extrae el material genético de interés. Por ejemplo, el gen que determina la tolerancia a un herbicida que se puede obtener de una bacteria del suelo. Para luego insertarlo en células del organismo que se quiere que exprese esta característica. Por ejemplo, una planta de soya. La inserción de este gen de interés va acompañada de otros pedazos genéticos que provienen de microorganismos. Esto se llama constructo genético y solo funciona a través de una secuencia específica, la cual no se obtiene siempre. Y para poder identificar las células que tienen la secuencia correcta, es decir, un orden adecuado de los pedazos genéticos ensamblados, se utilizan diferentes técnicas para reconocerlas. Una vez reconocidas estas células que tienen el orden adecuado de los pedazos genéticos ensamblados, estas células se reproducen para dar lugar a un organismo genéticamente modificado. Si realizamos un acercamiento del constructo genético y lo representamos de manera simplificada, vemos que el gen que determina la característica deseada, en este caso tolerancia a herbicidas, está acompañada de otro gen que activa su expresión, el cual generalmente proviene del virus del mosaico de la coliflor. Por su nombre podemos reconocer que se trata de un patógeno. Al gen de interés también lo acompaña un gen denominado terminador, encargado de detener la expresión del gen inserto. Como este ensamblaje no siempre se da en el orden correcto, como explicamos hace poco, se utiliza un gen marcador para identificar las células con secuencia adecuada de genes, el cual también está acompañado de otro gen promotor y de un gen terminador. Como podemos ver, se trata de una especie de collage de material genético proveniente de microorganismos patógenos. Se utiliza material de organismos patógenos porque son los más resistentes, y esto es uno de los motivos por los que los organismos genéticamente modificados involucran riesgos ecológicos y en la salud humana. Otro factor de riesgo es que el ensamblaje denominado constructo genético es inestable. Por ejemplo, un estudio determinó que existen diferencias entre la expresión observada en comparación a la que se supone debería expresarse. En este ejemplo sobre la soya genéticamente modificada tolerante al herbicida glifosato, la expresión debería terminar con el gen terminador, representado por la porción celeste de la línea superior. Pero lo que en realidad se expresa es un pedazo adicional del gen de interés más otro pedazo genético desconocido. En el caso de la expresión de la secuencia de maíz genéticamente modificado, tolerante a ciertos tipos de insectos, lo que se ve es que la expresión genética de la característica introducida no se detiene. Como se observa en la línea inferior, no se expresa el gen terminador, representado por la porción celeste de la línea superior. Estos pequeños cambios y fallas genéticas son altamente importantes porque los genes no actúan de manera aislada, sino en complejas redes de interacción. Como ilustración podemos utilizar la red de interacción genética del gen FMRP, llamado gen de retraso mental. En esta red compleja, un pequeño cambio puede desencadenar desequilibrios genéticos muy importantes. Este es otro de los riesgos de los organismos genéticamente modificados, y es que pueden generar alteraciones impredecibles en la codificación genética. Los organismos genéticamente modificados tienen otras implicaciones riesgosas a nivel ecológico, socioeconómico y a nivel de la salud humana.
los cuales abordaremos en las lecturas y en las actividades asincrónicas y sincrónicas de esta sesión. Con esta aclaración ya podemos proceder con nuestras actividades.